Este podcast es presentado por Nubis Nutrition, el colágeno hidrolizado sin sabor. Comienza tus días con Nubis Nutrition. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Aquí se habla sin filtros. Por aquí, como siempre, Joana León y con una invitada que tenía años que no veía en persona, pero bueno, nos hemos visto por las redes sociales. Gracias a Dios existen las redes sociales. Ella es Orlanis Barreto, es periodista, actriz. Tuve el placer de formarme con ella como actriz y defensora de los derechos de la mujer. Eso me encanta, y no porque yo sea feminista, porque nada que ver. Sin embargo, bueno, creo que es una labor bellísima la que hacen las personas que defienden los derechos humanos, no solamente de la mujer, de cualquiera, de los animalitos. Bienvenida, Orlanis. Aquí se habla sin filtros. Qué placer tenerte. No, el placer es para mí y para todos los que nos están escuchando. De verdad, muchísimas gracias por la invitación. ¿Tu fundación se llama? Fundación Tinta Violeta. Tinta Violeta, me encanta. Pero bueno, vamos a comenzar hablando un poco de ti y después vamos a ver qué tal Tinta Violeta. Y quise invitarte, Orlanis, porque, bueno, nos conocemos hace muchos años. Te conocí cuando estábamos estudiando teatro, éramos una muchachita por allá en los años 1600, pero después tú te casas, te vas del país, te fuiste a Taiwán. Pero antes de casar, bueno, te casaste, claro, y tuviste un hijo. Correcto. Que también es una parte bonita de tu historia que me gustaría que tocáramos un poco, que es Samuel. Tienes este niño bello y hermoso, pero tu vida te cambia, chama, porque en un embarazo, ¿qué fue realmente lo que te pasó? Tienes un niño que tiene una discapacidad motora, me estabas comentando. Bueno, yo sé que era motora, pero eso que me explicaste, que si su cerebro está perfecto y es física, todo eso no lo sabía. ¿Cómo te cambió la vida? ¿Qué fue lo que pasó allí para esas mamás que a lo mejor tienen un hijo o el hijo le viene en camino con alguna dificultad y bueno, se aterran? ¿Cómo lo viviste tú? Bueno, yo lo viví de manera planificada. Yo planifiqué mi embarazo a los 32 años, pero cuando estoy en las 32 semanas, cuando voy a cumplir ya 6 meses de embarazo, empiezo a tener un fuerte dolor de cabeza, y esto es una advertencia para todas las personas que están embarazadas o que están en ese proceso de ser mamás, que sean planificadas siempre la maternidad deseada. No como yo, que fue un chinazo, un pelón. Exacto, pero bueno, también eso aplica si al final las madres deciden aceptar la maternidad como un hecho concreto, ¿no? Así es. Entonces, en mi caso, yo venía muy bien hasta el 5º mes. Y resulta que en el 6º mes me da un fuerte dolor de cabeza trabajando, y pues empezó a ver colores, y de ahí me olvidé. Resulta que cuando desperté habían pasado 21 días y me había dado un ACV isquémico con Samuel adentro, por supuesto. No se pudieron hacer los exámenes pertinentes y entonces, bueno, estuve 21 días en terapia intensiva con mi hijo. Wow, o sea que tú durante 21 días, nanay, o sea, a ti se te fueron los tiempos, como dicen por allí, y despertaste después de 21 días. Y con mi hijo adentro, pues aguantando la pela. Así wow. fue. ¿Samuel ya venía con la condición o no? No, la condición de Samuel se produce a raíz del ACV que yo tengo. ¿A raíz de medicamentos o propiamente del ACV? Lo que pasa es que en el principio no se me diagnostica, se me diagnostica como una persona supuestamente epiléptica, porque el ACV se desarrolló con una epilepsia, ¿no? Con una convulsión. Realmente lo que me estaba dando era un ACV. Y los médicos de ese momento no lo determinaron a tiempo, sino que se fueron por varias tesis. La primera fue que yo tenía un cáncer en el cerebro, etcétera, ¿no? Y entonces, como tampoco se podían tomar tomografías porque por los rayos X iban a afectar al bebé, claro. Entonces nunca descartaron el ACV. El ACV viene 21 días después, que un neurólogo de otra institución es quien determina lo que me estaba pasando a mí, y es cuando empiezan a anticoagularme. Es ahí cuando me empiezo a mejorar, y ese proceso, bueno, empezó a acelerar esto. Y nada, Samuel, hasta el 5º mes del el último eco que yo tuve de él estaba perfecto, en perfectas condiciones, y solo que, bueno, se desarrolla esta ACV y a los 8 meses
de nosotros haber salido de esta primera prueba, es cuando me dan el diagnóstico de que Samuel tiene parálisis cerebral. Gracias a Dios es motora y no cognitiva. Es un niño muy brillante. De hecho, ahorita, que tiene 11 años, habla 3 idiomas. Wow. Pero todos sus problemas han sido de motricidad, para escribir, para leer, para caminar. Él usó silla de ruedas, después usó andadera posterior, después caminó en punta, después le hicimos 2 operaciones, ahora camina un poco más correcto de acuerdo al patrón de marcha, etcétera. Pero ahí vamos, poco a poco. Pero ha superado todas esas etapas con satisfacción. Qué guerrero ese chamo. Además que yo conozco a Samuel. Bueno, tuve la dicha de que él estuviera en uno de mis talleres para niños y qué brillante. Es un niño sumamente brillante. Bueno, es que tú eres una mujer brillante, chamba. Gracias. Sí, tú eres una chama inteligente, preparada, claro. Créetelo. No, yo me lo creo. No, yo me lo creo. Chica. No, yo me lo creo y lo recibo con amor y mucho cariño. Además, de parte de Joana, creo que es un Claro, y es un niño espectacular. ¿Qué pasó por tu mente, chama? Que te digan, tu niño viene con una parálisis, además tu primer hijo. Bueno, tú sabes que me pasó algo muy particular, porque esos primeros 8, ese primer ACV, he tenido 2, ese primer ACV me internan en un hospital de Caracas y pues yo en esos momentos no tenía contacto con Samuel. Yo conozco a Samuel un mes después. No. Quienes conocen a mi hijo es el papá de mi hijo y mis papás y mi hermana. Entonces eran los únicos que tenían contacto con él. Pero cuando yo empiezo a recuperarme, que empiezo a recordar quiénes son las personas que están cerca de mí, empiezo a ver que podía hablar más o menos, porque en ese momento había perdido la capacidad de hablar, de escribir, etcétera. Cuando empiezo a recuperarme a través de la terapia física ocupacional, que a todas las personas que han pasado por un proceso de derrames cerebrales, yo los invito que siempre que tengan eso, hagan terapia física y ocupacional, porque eso es lo único que nos va a ayudar a salir adelante. Así que yo aprovecho esta oportunidad para hablar de los terapeutas ocupacionales y físicos, porque son fundamentales para que uno pueda salir adelante de esta batalla, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso, yo conozco a Samuel un mes después y quien llevaba a pediatría a Samuel era su papá. Entonces los 2 primeros meses él lo lleva y en el tercer mes yo medio caminaba, todavía estaba en silla de ruedas, yo recuperándome, y voy en el 4.º mes de Samuel, voy al pediatra que habían conseguido mi familia. Y al llegar allí, el doctor me dice, no, él está perfecto, no sé qué. Y yo en mi mente decía, un tema de la maternidad, ¿no? Yo decía, doctor, pero ¿cómo que usted lo ve tan bien? Mi hijo era sumamente rígido, no giraba y había que ayudarlo a girar. Wow. Entonces nosotros lo hacíamos a través de una hamaca para que él aprendiera que había que girar. Pero yo no lo sabía, yo lo hice por instinto. Entonces, yo le dije, mire doctor, yo creo que con todo lo que a mí me pasó con él adentro, mi hijo tiene que tener algo, o si no, vamos a descartarlo. Claro. Yo no sabía que tenía. Y entonces ese pediatra me dice, bueno, vamos a empezar por el cardiólogo, porque a lo mejor tiene un recrecimiento del corazón. Y yo le digo, bueno, vamos a empezar por ahí. Y es el cardiólogo que cuando lo evalúa, un mes después, se da cuenta que Samuel era un niño hipertónico, que son los niños que son completamente rígidos y que tienen problemas de motricidad. Y él es quien me invita a que visite un neurólogo infantil. Y eso me duró me dieron el diagnóstico cuando Samuel ya tenía 8 meses. Wow. Y es la doctora quien me da el diagnóstico, por supuesto para su papá y para mí en ese momento fue muy fuerte, pero también estábamos preparados para soportar o para, mejor dicho, para colaborar en todo lo que iba a implicar el apoyo, claro, en todos los sentidos para mi hijo Samuel. Claro. Y además entonces tú como un proceso también. Exacto. Que además además te veo súper recuperado, Orlani, déjame decirte, porque yo llegué a verte cuando tú habías pasado recientemente por eso y recuerdo clarito que no eras, pero ni la sombra de la Orlani que yo había conocido. Y yo te veo y es la misma de hace muchos años ya. Sí, bueno, gracias a Dios, yo y a la fe que le tengo al universo y a la fuerza, a la energía y la buena actitud también te ayuda muchísimo a sanar. Total. Y yo me decreté plenamente sanos en todo momento, siempre me aferré a la vida.
Eso me ayudó muchísimo, y eso me ayudó a que yo pudiera evolucionar. Y efectivamente, hay muchos médicos, incluso, a mí me dieron muchísimos médicos, y yo recuerdo que un médico en particular, como 2 años después de mi segundo ACV, me dijo, yo pensaba que estabas muerta. Y yo, no, qué cruel. Sí, porque él me decía, es que yo te vi tan grave en terapia intensiva, Claro. Porque yo he estado 3 veces en terapia intensiva. Yo tuve una ACV en el 2011, me repite una embolia pulmonar ese mismo diciembre del 2011, y él me repite un segundo ACV en febrero del 2012. O sea que en un periodo muy corto tuve 3 problemas de coagulación de la sangre. Porque finalmente lo que yo tenía, 4 años después, descubrí que yo tenía una enfermedad inmunológica hereditaria que se llama déficit de proteína S, que básicamente es un problema de coagulación en la sangre. Entonces, por eso era que los médicos no detectaban a tiempo con lo que yo era. Entonces, yo fui un ratoncito ahí de experimento, pero gracias a Dios, aquí estoy bien y sana. Tienes tu propósito, chama. Tienes Así tu es. propósito. Yo creo que parte de ese propósito es lo que estás haciendo ahorita. Correcto. Bueno, primero, que te mandan además un ángel como Samuel. Y muchas mamás y muchos papás se frustran cuando tienen un niño que tenga alguna condición, no tienen paciencia. Muchos hasta se avergüenzan. O sea, es una cosa, bueno, cada quien por supuesto, pero bueno, tú que lo has vivido y que más bien has echado para adelante con Samuel, que has hecho un excelente trabajo con él, porque eso también pasa. Hay papás que entonces no hacen nada para que el niño evolucione, sino que lo dejan allí como que, bueno, es así, punto. No. Ahí sí nos pusimos los motores toda, mi familia, mi ex esposo, todo el mundo se puso los patines y dijimos, bueno, ok, esto es lo que hay, bueno, vamos a empezar a salir. La metimos en terapia física, en terapia ocupacional, en natación. Él ha pasado por todos los procesos, con todos los neurólogos, con todos los internistas, o sea, él ha pasado por todos los procesos y afortunadamente ha ido evolucionando satisfactoriamente. Gracias a Dios. Y después, bueno, viene otra etapa de tu vida. Te casas, bueno, ya estabas casada, te vas a vivir fuera de Venezuela, a Japón fue que me dijiste. A Taiwán. Te vas a Taiwán con tu ex pareja. Correcto. Y estando allá, vives un episodio de violencia. Yo recuerdo clarito cuando tú me lo comentaste. ¿Hace cuántos años ya, Orla? Ya hoy este año se cumplieron 7 años. 7 años, ¿cómo pasa el tiempo, Dios mío? Y nosotras frescas iguales. Estamos igualitas. Estamos igualitas, bellas, lozanas, un poco vintage, nada más. Yo recuerdo que tú me comentaste que no te dejaba salir, que ya tenía otra persona, tú no podías trabajar. Bueno, primero estás en un país que no es precisamente aquí al ladito del idioma, o sea, una cantidad de limitaciones, ¿no? Y prácticamente, o sea, no te daba ni siquiera manutención ni para el niño. Recuerdo cosas muy puntuales como que me decías casi que le dejaba a veces para el niño y para ti no, algo así. ¿Cómo comenzó ese episodio de violencia? Porque sabes que en el tema de las relaciones hay señales que a veces vemos y nos hacemos los locos o las locas. ¿Cómo fue en tu caso? Bueno, fue un proceso bien complejo y aprovecho la oportunidad como para mandarle un mensaje a todas las personas que estén atravesando un proceso de violencia basada en género. En mi caso particular, claro, como yo venía ya con estos problemas de salud, yo estaba medicada, en ese momento tomaba más de 17 pastillas, no solamente de problemas de coagulación, sino que empecé a tener problemas, a raíz de los ACV tuve problemas de epilepsia, entonces convulsionaba, entonces estaba medicada por temas de la convulsión. Entonces, bueno, aparte de la medicación, me caso con un hombre en principio espectacular, porque es lo típico de un agresor, ¿no? Entonces, ¿qué es un agresor? Es una persona que se presenta... ese cuento, mi amor. Un agresor siempre se presenta como el hombre chévere, el que te va a hablar de los mejores amigos, en el ámbito público, muy importante, en el ámbito público se presenta como el amigo de todos, el novio perfecto, el esposo perfecto, pero a puerta cerrada, que es el ámbito privado, entonces empiezan a darte golpes directos al corazón y al alma. ¿Por qué? Porque no hay violencia física. A mí jamás me ejercieron. Una sola vez quiso hacer violencia física ya en la etapa final, pero mi violencia fue psicológica y patrimonial y económica, ¿no? Hoy las puedo identificar porque las he estudiado, pero en ese momento las desconocía, no sabía en qué paquete me había metido, ¿no? Pero en Venezuela yo siempre fui muy feliz con esa persona. Cuando llego a Taiwán todo cambió porque esta persona tenía una pareja, la que yo descubro 3 meses después. Intenta meterla en mi casa, yo me niego. Total. No vale, pero qué careta habla.
Total, bueno, ¿Qué? y además ella era taiwanesa, no hablaba español, entonces ellos se entendían en mandarín, yo no entendía lo que ellos entendían, y yo hoy saco la conclusión de que yo creo que él piensa, él le decía a esa chica, porque yo creo que ella es otra víctima más, Claro. Pienso que él le decía que yo era la sirvienta de la casa, o que Claro, era la amiga, la prima, seguramente. pero menos que era la mamá de su hijo. Claro. Nunca. Pero bueno, en todo caso, fueron momentos muy, muy ¿Cómo difíciles. hacía? ¿Qué decía? ¿En cuánto tiempo comenzó eso? Después que tú te casas, te vas a vivir. O sea, aquí una maravilla. Correcto. Aquí vivimos 5 años maravillosos. Ah, mira, pero 5 años. Claro, pero aquí estaba preparando el escenario porque aquí yo tenía familia, tenía trabajo, tenía independencia económica, tenía todos los Todo. juguetes, tenía trabajo, o sea, yo era independiente y era emocionalmente muy estable. Cuando llego a Taiwán no tengo familia, no tengo amigos, no hablo el Claro. inglés, no hablo mandarín, solo español, todo el mundo hablaba inglés o Dependía mandarín. de él. Dependía económicamente de él, emocionalmente de él y médicamente de él. También porque era quien me llevaba a los médicos para mí y para mi hijo. Entonces todo lo hacía a través de él. Entonces la dependencia era absolutamente. Total. Entonces él tenía el control mental, psicológico, económico de mi vida y yo no lo veía en ese momento porque yo creía que él me está ayudando porque me hacen sentir culpable. Esa es otra palabra, te hacen sentir culpable de que tú eres la que tienes la culpa porque mira, tú eres la que te dieron las ACV. Bueno, yo te estoy ayudando para que tú te mejores mientras él rumbeaba y me dejaba sola en la casa con mi chamo, mientras yo convulsionaba, él se iba a rumbear, etcétera. Entonces, pero me decía que estaba trabajando, después fue que yo descubro que tiene esta pareja. Y bueno, y así fue sucediéndose varias cosas. Él siempre sí mantuvo una manutención en la casa, nunca faltó. De hecho, yo vivía en uno de los lugares más lujosos, digamos, de Taiwán. Tenía todos los juguetes, pero eso es un castillo de naipe donde te meten, pero para controlarte, porque de hecho me aislaron de los venezolanos que estaban en Taiwán. Yo siempre le decía, mira, pero déjame irme vamos a cambiarnos en otro lugar porque yo estoy cerca de venezolanos y así puedo aprender más rápido inglés porque ellos me pueden entender. Y él me decía, no, porque la gasolina, porque esto, porque yo mejor estamos aquí porque estamos a 5 minutos de un hospital donde yo me veía en la parte neurológica y pues yo le creía esa historia. Y así fue la manipulación. Eso es chantaje emocional, manipulación, golpes directos a la psiqui. Eres gorda. Yo engordé en ese momento 89 kilos. Yo siempre tuve 63 a 70 kilos toda mi vida. Y en ese momento con los anticonvulsionantes empecé a tener muchos problemas de alimenticios y subí casi 90 kilos. Y entonces me dijeron, eres una gorda, mira que tú eres la chama más chévere de la universidad y mira que lo que te convertiste, ahora no hablas bien, ahora esto, ahora lo otro. Wow. Y, O sea, la y bueno, autoestima y por supuesto mi autoestima fue mermando hasta que ya cuando yo vine a ver, solamente recuerdo una historia muy triste de mi vida, era que yo consumía bastante Coca-Cola con hielo y para mantenerme despierta porque no sabía en qué momento venía otro ataque y me daba la ansiedad por allí pues. claro. Y fíjate que tú dices algo muy importante, el tema de aislar. ¿Cuáles son las características? Primero, los encantadores. Después, ¿qué otra característica para que mujeres que estén escuchando este podcast pues puedan identificar? Porque muchas veces tienen un maltratador al lado y no lo saben. Correcto. Aíslan, ¿qué más? Bueno, generalmente un agresor te aísla, es una persona que te hace sentir culpable, es una persona que busca a todo momento tener control de tu vida, sea por la parte económica, es decir, esas personas que tienen hijos o que tienen propiedades en común, entonces esa persona generalmente siempre tiene su nombre, nosotras por amor. A veces dejamos nuestras casas, nuestros carros, todas nuestras cosas a nombre del agresor. Bueno, eso es en tu caso, pero la mayoría de las mujeres que llegan a nuestra organización, créeme que lo hacen. Entonces, y yo misma lo hice, o sea, yo tenía cosas a nombre de esta persona y bueno, eso es una de las características. Otra característica es que te hagan sentir permanente culpable y que la víctima es el agresor. Eso es característico de un agresor.
Otra cosa es que no quieran que tú tengas contacto con tus familiares, con tus amigos. A mí me pincharon muchas veces mi teléfono, me intervinieron mi tablet. Yo o sea, él tenía acceso absolutamente a todas las conversaciones que yo le estaba dejando a mi familia en Venezuela. Y fue muy complicado, fue tan complicado mi caso que yo tuve que pedir ayuda diplomática para salir del país. Eso te iba a preguntar, porque yo recuerdo cuando lo conversamos, yo te decía, graba un video y mándamelo y lo hacemos viral y no sé qué, porque entiendo lo del miedo. O sea, hay que estar en el lugar de la persona como para saber qué es lo que está pasando allí, porque está el miedo. Correcto. ¿Qué fue lo que te hizo clic y tú dijiste, no, yo de verdad ya no más? ¿Cómo hiciste? Fue un día que él llegó a la casa, llegó muy alterado porque había peleado con él. Ya sí logré sacarlo de la casa. Y él se estaba viviendo con esa pareja taiwanesa. Y él, no sé por qué, pues llegó muy alterado a la casa y empezó a insultarme. Y yo por fin, no sé, saqué las garras y me defendí. Y recuerdo que yo estaba haciendo una pasta y le dije, si me vas a golpear, yo te prometo que te echo esta agua encima. Y él se asustó. Y se fue, pero me dijo un montón de palabras muy feas. Y yo ese día dije, hasta aquí llega porque lo que viene es que me va a matar. Total. Y, porque empiezan así, la violencia psicológica. La violencia es un círculo vicioso que se va cerrando. Es muy chiquitico así, pero empieza a ampliarse y cuando te aplasta, lo que te aplasta es nada más y nada menos que la autoestima, el alma. Y como tienes culpa y tienes miedo, pues haces lo que diga el agresor. Incluso inducción al suicidio, ¿no? Entonces, cuando yo pensé que ya me iba a matar, fue cuando yo empecé a llamar a mi gente en Venezuela. Entre esas llamé a Joana. Llamé a mis amigos periodistas para que hicieran público lo que me estaba pasando y monté un video en las redes sociales al embajador de China, Iván Serpa, a quien le mando un abrazo muy fuerte porque fue la persona que me ayudó, y a la cónsul en Hong Kong, Ana Durazca García, porque bueno, fueron ellos quienes me ayudaron después de estos videos que hice público en Facebook y en Twitter. Se hicieron virales en una hora. Yo tenía 4.500 reproducciones y le llegó al embajador y es él quien me manda un boleto para mi papá, para que me fuera a rescatar con mi hijo y a mí. Wow, chama. Y de todo el pobre Samuel ahí, en medio de todo. Exactamente. Qué bárbaro. Que en ese momento tenía 2 años, pero hoy en día, bueno, otro mensaje que yo dejo es que a pesar de todo lo que viví, el papá de mi hijo sigue siendo esa persona y pues lo honro en el sentido de que me dio lo mejor que tengo, que es mi hijo Samuel. Este es el primer año que ellos se ven de frente a frente y yo también lo puedo ver, pero lo puedo ver de otra manera. Lo puedo ver perdonándolo, porque yo sané mi herida, y porque lo veo como eso, como el padre de mi hijo, y ya, lo que pasó, claro, pasó y que te voy a decir algo, detrás de todo maltratador siempre hay un maltratado. Él tuvo que haber sido un niño maltratado. Él tuvo unos antecedentes familiares difíciles. Él conoció a su papá a los 19 años, una familia disfuncional. Y esas son alarmas que uno no ve al principio. Si uno en el noviazgo viera cuando una persona te grita, cuando una persona te empuja, cuando una persona te insulta, o te llama gorda, o te hace hacer ridículos delante de tus amigos, prende las alarmas, amiga, porque está frente a un agresor. Sí, uno no le para, a veces cree que es jugandito y ay, mi amor, hay que estar muy atento. Pero mira qué bonito eso que tú dices de perdonarlo, porque al final es un lazo para toda la vida. Es un nexo, un vínculo que va a estar allí porque tienen un hijo, o sea, y como yo siempre he dicho, bueno, perdonar es obligatorio, reconciliarse es opcional. Al final el perdón es para nosotros. Yo creo que todo eso tiene un para qué, Orlane. Yo siempre he pensado que las cosas pasan para algo, más que por algo, pasan para algo. Y ese para algo creo que tiene que ver con tu fundación. ¿Es una fundación o una ONG? Es una asociación civil. Es una asociación civil. Que se llama Tinta Violeta, de la cual tengo la dicha de estar ahí desde hace 5 años. Entré ahí como oyente a ver qué pasaba con respecto a la violencia, porque yo quería entender lo que me había pasado en términos teóricos, en términos prácticos. Y bueno, ahí conseguí un refugio de resguardo seguro. Y con el tiempo que comencé como voluntaria, al año de estar en ese espacio de voluntaria, me dieron la oportunidad de trabajar y hoy en día coordino el voluntariado Mayel Hernández. Mayel Hernández fue una persona que fue un femicidio de la Universidad Nacional de Teatro, de UNEARTE. Ella fue asesinada por su agresor
Y ese femicidio permitió que Tinta Violeta se activara y a raíz de ahí yo empiezo a acompañar a mujeres sobrevivientes de violencia basada en género. Y hoy en día me dedico a acompañar a esas mujeres que viven violencia y las oriento dónde deben colocar la denuncia, cómo lo deben hacer, y todo lo hacemos de manera gratuita. En Tinta Violeta damos asesoría legal y psicológica completamente gratuita. Si conoces a una persona en situación de violencia, sea niño, niña, adolescente, mujer o hombre, o de la comunidad LGTB+Q, no dudes en llamarnos a nuestros números telefónicos o en nuestras redes sociales en Tinta Violeta, por todas las redes sociales. Así en Tinta Violeta. Correcto. Okay. ¿Y el número telefónico? Porque es bueno tener todos los... Sí, tenemos el 0412-342-6253. 0412-342-6253. Ahí nos pueden llamar y con gusto lo vamos a asesorar. Que es tan importante y que no tengan miedo. O sea, ojo, el miedo es válido, como decía al principio. O sea, hay que estar en el lugar de la persona. Pero lo más importante es entender que siempre vamos a conseguir a alguien que nos dé la mano. Siempre. Pensamos que no, pero hay muchas personas que nos pueden ayudar. Entonces, o que pueden ayudar. Bueno, yo no he sido víctima de eso, gracias a Dios. Pero que los pueden ayudar. He conocido a muchas personas. De hecho, te referí a una amiga que está muy bien, gracias a Dios. Está estudiando Derecho. Ahora quiere también ayudar a las mujeres. Entonces, yo creo que, bueno, al final las experiencias de vida pasan para algo, pasan para empoderarnos, cuando estamos despiertos y cuando estamos decididos a hacer algo con esas historias que vivimos. Porque hay mucha gente que, bueno, lamentablemente no puede salir. Pero la invitación de nosotras dos, que somos mujeres, es que sí se puede, es que confíen, es que tengan la certeza de que alguien les va a tender la mano y que se atrevan. El miedo está allí, chévere, pero que ese miedo no las paralice, que ese miedo más bien sea el motor que necesitan para poder salir adelante. Orlanis, ¿estás enamorada? Estoy enamorada de la vida, estoy enamorada... No, chica, de un macho. No, para nada. Ahorita estoy dedicada a la fundación, a mi hijo y a mi crecimiento personal. Creo que es muy importante. Ahorita tengo 6 años trabajando en mi proceso personal y todavía siento que no ha llegado esa persona que quiero, que sea sano, que sea un amor honesto, que sea transparente. Creo que me merezco un hombre que tenga esas características, ¿no? Que sea una persona honesta y que sea trabajadora y que vaya no a la par de lo que yo estoy haciendo, pero que sí conozca el trabajo que hago y que lo respete y que yo pueda respetar, así que hagamos una dupla chévere. Pero ese momento no ha llegado, entonces ay, mi amor, llega el momento menos esperado. Estoy relajadísima, estoy súper feliz de claro, vivir esta soledad que yo misma decidí hacer. Y va a llegar en el momento que tenga que llegar. Yo pasé 6 años sin pareja y aquí estoy, mira, tengo 3 mesecitos, una relación súper cuchi. Bueno, súper ahí linda. estamos. Pero ojalá que me dé la colita. Son 6 años, ya, ahí páralo. Después te acostumbras y te quedas en una zona de confort que es muy cómoda, que te lo digo por experiencia. Okay. No. Suele pasar, pero no, es muy rico, te lo pregunto porque, bueno, muchas mujeres quedan como, ya no quiero saber más nada de hombres, ya no quiero relaciones, yo creo que siempre hay que estar abierto. Yo he tenido mis affairs, lo dejo aquí públicamente. No vengas tú de moca muerta. O sea, no, yo lo tengo, solo que eso han sido ensayos, bueno, para conseguir la persona que realmente yo me merezco. Pero así hasta es, ahí es. así. Ensayo y aprendizaje. Ensayo, error, aprendizaje. Mira, una vez un maestro me dijo, conviértete en la persona que quieres atraer a ti. Y tal cual. Hay que convertirse porque no podemos venir a pedir lo que nosotros mismos no somos. Y me encanta eso de que tú digas, estoy sanando, me estoy trabajando porque eso lo hice yo. Yo decidí a voluntad quedarme sola un tiempo, se me fue la mano. Pero fue muy sabroso porque me di cuenta de todas las cosas que no debo repetir, lo que permití, lo que no permití. Entonces, claro, ya vas como mucho más sano a otra relación. No, y vas, sobre todo vas con mucha más claridad. Total. Y madurez. Sí. Se te necesita mucha madurez. Entonces, cuando te llega esa persona, tú vas a estar tan madura que tú vas a decir, mira, viene un problemita, vamos a resolverlo rápido. Sí, y si no, mi amor, sí, agarra esos paquetes y se va. Así de sencillo. Entonces, yo creo que eso nos va a funcionar muy bien ahorita. Sí, pero no te acostumbres. No, que el tiempo pasa. No, y es muy rico estar en pareja. La vida en pareja es sabrosa. De verdad que sí. Esta es publicidad para el novio de ella. Publicidad para mí, bello. Falcuchi. Cuchi tan bello, es un amor. Bueno, déjame ver, porque con todo eso que me acabas de decir, él es un amor, es muy, ¿sabes? Bueno, pero ya sabes cuáles son las alarmas, por lo menos algunas de las alarmas. Ya voy a empezar a observarlo mejor. Bueno, nunca se sabe, es verdad, siempre comienzan encantadores.
Eso es verdad, son unos infoproductos. Llame ya, quedan 3, y uno sale corriendo, pasa la tarjeta y después te echaste ese chasco cuando llegó el producto. Exactamente. No va a ser mi caso. Y si no, si llega a ser mi caso, juro lo que te llamo. Exacto. Inmediatamente. Esperemos que no, No, cancelado. Orla, me encanta de verdad verte otra vez sonreír, verte sana, verte alegre, verte empoderada, ver que estás haciendo esto tan bonito con las mujeres. Ahorita cuando terminemos vamos a hablar, porque desde hace tiempo yo he querido conversar contigo también sobre eso, porque me encanta ese tipo de trabajos. Y bueno, estoy súper feliz de que Samuel también esté haciendo tantas cosas, así que bueno, ¿qué más que desearte todo el éxito del mundo, toda la tranquilidad, la paz, sobre todo, y la felicidad para cada uno de tus proyectos? Amén. Bueno, tus redes sociales personales, nuevamente las redes de tu asociación civil, y bueno, para lo que quieras despedirte. Bueno, mis redes sociales son Orlanis Inspira, Orlanis con I latina. Orlanis Inspira, ahí hablo un poco acerca de lo que es mi trabajo, que es el tema de los derechos humanos y la violencia basada en género. Y también comparto partes de mi vida, cosas que me pasan diariamente. Y aprovecho para darle la publicidad a mi hijo, que en este momento está tiene un Instagram que se llama Samuel Medina. Sammy está haciendo una campaña con Secodap para trabajar también los derechos de niñas y adolescentes. Así que síganlo por sus redes sociales, que él siempre está haciendo cositas por allí interesantes. Y bueno, nada, nuestras redes en la organización es en Tinta Violeta, en todas nuestras redes sociales. Allí vas a recibir toda la asesoría que necesites si conoces a una persona que está atravesando esta violencia. Mi invitación es para que las mujeres, los niños que han sido abusados sexualmente, que es una estadística que está subiendo muy peligrosamente en Venezuela, si las personas ven que un niño se aísla, si un niño se hace mucho pipí o del 2, o si el niño empieza a tener problemas del habla, prendan las alarmas. Si no quiere saludar a una persona, no lo obliguemos a saludar a esa persona con un beso o un abrazo que el niño no quiera. Si el niño empieza a rechazar a una persona, prendamos las alarmas, porque presuntamente estemos ante un producto, posiblemente sea un abuso sexual, ¿sí? De un familiar, de un amigo, porque generalmente los abusos sexuales son de personas cercanas. Entonces, identificar esos problemillas nos van a evitar muchos problemas en el futuro de nuestros hijos. Así que mi invitación es a que despertamos. No necesariamente hay que denunciar, pero sí hay que empoderarnos a seguir hacia adelante y convertir lo que fue un momento trágico en una oportunidad para continuar sonriéndole a la vida, que es bellísimo. Así es. Bueno, ¿qué más voy a agregar? ¿Qué más voy a agregar? Estar atento a esas alarmas, por supuesto. Y bueno, también recuerden seguirme en mis redes sociales, @soy Johanna León, mis redes sociales personales y las del podcast, @aquí se habla sin filtros. Y suscríbanse al canal de YouTube, en mi canal Johanna León, por aquí, clum, la campanita. Se suscriben, ven otros podcasts, le dan like, comentan, comparten, porque bueno, este tipo de información además es importantísima para que otras personas puedan hacerse eco y se multiplique muchísimo más y llegue a aquellas personas que lo están necesitando, porque muchas veces se calla aquello que no se debe. Así que gracias, Orlanis, mi amor, nuevamente te honro y te bendigo. Amén. Por estar acá, por todo el trabajo que estás haciendo, y como ustedes siempre les digo, recuerden vivir sin filtros y ser felices. Nos vemos en un próximo episodio. Chao.